Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por estar acompañándonos en esta tarde de la pantalla. Mi nombre es Santiago Iorio, formo parte de la Dirección Provincial del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, que junto al Instituto Universitario de la Cooperación estamos impulsando este ciclo de conversatorios que tiene como nombre Los desafíos del cooperativismo bonaerense en el nuevo escenario social económico. Esta serie de conversatorios tienen como objetivo reflexionar, debatir, intercambiar junto al movimiento cooperativo, las universidades, los referentes y el Estado provincial sobre el rol del cooperativismo y las políticas de producción, trabajo y educación de la provincia de Buenos Aires en este contexto atravesado por la pandemia de COVID-19, pero también con el objetivo de empezar a pensar, a construir esas estrategias de esto en un nuevo escenario. El día de hoy tiene como eje el cooperativismo. Invitados, invitadas importantes y muy conocedoras, expertos en estos temas, que voy a presentar ahora antes de empezar a debatir y charlar sobre la temática. Por un lado nos acompaña Débora Schneider. Débora es directora de la Escuela Secundaria de Educación Técnica de la Universidad Nacional de Quilmes, colegio con orientación en Economía Social, es también licenciada en Educación, es especialista en didáctica, es docente investigadora de la UNCI. También nos acompañan hoy Leonora Campo, que probablemente muchos de ustedes ya conozcan, es licenciada y profesora en Sociología, es experta en legislación sobre cooperativas y mutuales, es integrante de la Célula de América Latina de Cooperativas y Mutualismo Escolar, también fue editora de varias obras que tienen como eje el cooperativismo en la educación. Y por último también nos está acompañando Pablo Imen, que es vicerrector del IUCO, secretario de Formación e Investigaciones del Centro Cultural de la Cooperación, profesor de Teorías de la Educación en la Universidad Nacional de Luján y autor de varios libros sobre cooperativismo y educación. Como verán, reprogramamos la actividad y en esta reprogramación Laura Farsi, por inconvenientes personales, no pudo estar, así que probablemente esté del otro lado. Un poquitito por ahí. Pero también nos gustaría mencionar, hoy también es un día importante para la provincia de Buenos Aires, para las cooperativas de la provincia de Buenos Aires, ya que hoy se anunció el programa Cooperativas en Marcha, este programa que estamos impulsando desde el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, supone la recuperación del FONCOP, el Fondo para la Educación y Promoción Cooperativa, un fondo que en los últimos años de gestión del gobierno anterior ha sido subutilizado y que hoy vuelve a estar para nos parece muy importante poder hacer mención de esto. Hoy por la mañana, junto al gobernador Axel Kicillof, el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, estuvimos lanzando. Disculpen ahí un poco la mención, pero digo, este marco me parece importante retomarlo pensando también en las discusiones que nos demos el día de hoy. Les cuento un poquitito y para ya empezar a pasarle la palabra, vamos a darnos un momento para las exposiciones de 15, 20 minutos. Les pedimos que si tienen comentarios, preguntas, las vayan escribiendo en el chat, así posteriormente podemos retomarlo y generar un debate en esta virtualidad. Así que, sin más, me gustaría pasarle la palabra a Débora, que nos cuente un poco
sobre la escuela secundaria de la Universidad de Quilmes, con orientación en Economía Social, que nos cuente un poco sobre ese proyecto, cuándo nace, las características que tiene, el vínculo con el territorio. Así que bueno, Débora, muchas gracias y te pasamos la palabra. Hola, buenas tardes a todos, a todas, a todos. Gracias por la invitación, un gusto poder compartir acá. Les voy a pedir disculpas, pero tengo un perro al lado, imagino que se escucha como lo escucho. Así que mientras callo al perro, lo que les propongo es, teníamos un video para compartir, antes de que chumbe el perro, ya lo teníamos listo el video. Y si les parece, compartimos un video de la Escuela Secundaria Técnica de la Universidad de Quilmes, y que muestra un poco esta perspectiva, y que me parece que está muy bien sistematizada y resumida, y que la hizo, es un trabajo que desarrolló la Cooperativa de Comunicadores El Maizal. La Escuela Secundaria Técnica de la Universidad Nacional de Quilmes reconoce las múltiples miradas y las múltiples perspectivas que están hoy día en la universidad. Una de ellas es la de la economía social y solidaria, que es un eje fundamental para la propia universidad y se terminó incluyendo como una perspectiva curricular por un lado y a partir de múltiples actividades de extensión por el otro. Nos parecía fundamental que los pibes y las pibas empiecen a conocer la economía social y solidaria, cuáles son sus potencialidades para organizar, para armar colectivos de organización, de proyectos comunes, con objetivos comunes, pero además los docentes y las docentes de la escuela tienen la posibilidad de sumarse a una capacitación en economía social y solidaria. Y la idea justamente es poder entrelazar la economía social en la escuela a través de las distintas materias, las distintas disciplinas, para que no sea solamente una alternativa al sistema capitalista, sino que sea algo concreto, algo real, que la economía social y solidaria sea una forma de vida. Nosotros lo que pensamos es que todos los cuartos tuvieran unas prácticas profesionales orientadas a la economía social y solidaria, nos permitía que todos los estudiantes de la escuela en algún momento empezaran a pensar el mundo del trabajo, no solo desde la perspectiva del empleo, sino desde la perspectiva del microemprendimiento, desde la perspectiva de la cooperatividad, etc. Es fundamental para nosotros esta materia que los pibes y las pibas tienen a partir de cuarto año, que en cualquier otra escuela técnica está a cargo de alguien que esté vinculado a justamente la especificidad de la orientación. Nosotros hemos decidido que eso no sea así en nuestra escuela, que esté a cargo de una docente que viene de la economía social y solidaria. Nos parecía fundamental que la escuela haya decidido como política pedagógica esto. En la materia de prácticas profesionalizantes, lo que intentamos hacer es que los chicos puedan pensarse como trabajadores y trabajadoras, y en ese sentido es que la práctica lo que hace es empezar a organizar distintas actividades donde los chicos tengan que poner en acción todas las capacidades que se necesitan para organizar y planificar espacios de encuentro, de intercambio y sobre todo de pensar con otros para un bien común del barrio. Buscamos la implementación del factor de lo colectivo, del compañerismo, de la cooperación, solidaridad, etc. Con la profesora Guillermina lo fuimos hablando en las 3 orientaciones. Para empezar, un debate enorme entre todos los cursos. Se nos ocurrió que sería buena idea hacer una fiestita para el Día del Niño. Y después, bueno, empezar a planificar y ver qué juegos podíamos meter Y los que organizamos dentro de todo fuimos nosotros los chicos y los coordinadores y los profesores. Y por suerte es buena. Se prenden, vienen los chicos, viene la gente grande y ayuda. Estamos planeando hacer otros y seguirnos. Siempre hay algo para hacer. Construimos junto con los actores del territorio. De hecho, los estudiantes de la escuela, los profes de la escuela, el personal de administración y servicio de la escuela son actores del territorio. Difuminar esos límites entre el aula o la escuela y el territorio y pensarlo como una comunidad de aprendizaje ampliada. La ESET, la escuela técnica,
tiene como proyecto incorporarse al barrio, a la comunidad y que la comunidad venga, digamos, a la escuela. Por eso estos eventos, estos proyectos que invitan a la comunidad a participar nos parece sumamente importante. Hoy estuvimos viendo el trabajo colectivo, social que hacen las cooperativas. Hicimos unas par de entrevistas al encargado del que arma la feria acá y a los puestos de alimentos. Estuvo bueno la feria, muy lindo. Algunos hacían cosas, inventaban ellos. Muy buena estaba la feria. Durante la feria de la UNCI realizaron una asamblea. En la asamblea decidieron qué hacer con la plata que habían juntado con la cooperadora de la escuela. Que juntamos en la feria de intercambio. Plantearon ideas para los fondos de la feria, qué vamos a hacer con esos fondos. Y nada, y yo tiré la idea para hacer una fiesta para ayudar a los chicos. Me pongo contento porque les gustaba la idea que tiré. Por votación democrática concluyeron que eso lo iban a gastar en un festejo para los chicos del barrio. Yo no voté eso, pero fue lo que decidió el grupo. Entonces, bueno, empezamos a planificarla, organizarla. Ya habiendo terminado las clases, nos juntamos, organizamos, fuimos a comprar las cosas. Estamos festejando lo que sería Navidad para los chicos del barrio. Es interesante venir y aparte es interesante la propuesta que tienen. Nos enseñan varias cosas de cómo trabajar el grupo, cómo organizar una asamblea y todas esas cosas. En la escuela, por ejemplo, los profesores no te prestan atención, acá se preocupan, es diferente, el clima, el ambiente es diferente. Lo dan lo que las otras escuelas no lo dan y te ayudan también. Están ahí para todos. Y ya la escuela es todo ya. Gente que quiero, gente que se hace querer, te tratan bien, no hay más para pedir. Y es muy gratificante encontrarse con los chicos de otro lugar, donde dando prácticas solidarias, comprometidas. Van a poder ser sujetos de su propio trabajo, de su propia transformación, de su propia búsqueda de construcción de futuro. Entonces, me parece que es desde ahí que nosotros pensamos en la economía social y solidaria en la escuela secundaria. Bueno, ese video que acabamos de ver es un poco una muestra breve y en boca de muchos de los participantes y de los principales responsables de las acciones de economía social y solidaria en la escuela secundaria técnica y de las acciones vinculadas con una perspectiva de la cooperación en educación, un resumen de alguna manera de las acciones que venimos llevando. Para quizá contextualizar un poquito, la Escuela Secundaria de Educación Técnica de la Universidad Nacional de Quilmes es una escuela muy joven. En el año 2014, se crea en el año 2014 y comienza allí mismo. Estamos ubicados en la localidad de Espeleta, en el partido de Quilmes, que es el sureste del conurbano bonaerense, en una localidad, en un barrio que justamente es la confluencia de distintos barrios donde la realidad es la de los sectores de trabajadores, donde muchas de las acciones de las familias del barrio están vinculadas con las acciones de las cooperativas y de las acciones de las organizaciones que trabajan desde la perspectiva de la economía social y solidaria. Y la escuela secundaria nace a partir de un proyecto de intervención entre el Ministerio de Educación de la Nación, de la gestión del 2015 justamente, y la Universidad Nacional de Quilmes. Nace como una escuela secundaria de educación técnica, tiene orientaciones, 2 de ellas de modalidad técnica, y
decía Santiago cuando presentaba la experiencia de la escuela, o cuando me presentaba a mí, que la escuela tiene una orientación en economía social y solidaria. Y es interesante porque no tiene una orientación en el sentido de que los estudiantes reciben un título que señala esa orientación. Sin embargo, estamos orgullosos de decir que la perspectiva de la economía social y solidaria es para nosotros uno de los ejes fundantes de la escuela, y de alguna manera es una perspectiva o una mirada que baña y da sentido a buena parte de nuestras prácticas. En el video lo que se veía eran algunos aspectos de cómo nosotros pensamos esta perspectiva, y que a mí me interesaría sistematizar brevemente. Uno de ellos es que esto que señalaba recién, que para nosotros la perspectiva de la economía social y solidaria es un eje programático en la escuela secundaria, y este eje programático lo pensamos, lo diseñamos, lo gestamos en articulación con la Universidad Nacional de Quilmes, particularmente con el Departamento de Economía y Administración de la Universidad Nacional de Quilmes, que tiene un trabajo de muchísimos años y muy reconocido, justamente gestionando distintos tipos de institucionalidad en esta temática, como lo es el observatorio, como son las incubadoras de economía social, como es el trabajo en extensión, en investigación, en docencia, la enseñanza de la economía social y solidaria a través de la tecnicatura, de los distintos formatos curriculares en el resto de las carreras de economía, y que es una perspectiva que de alguna manera se expande y llega a las demás carreras que tiene la Universidad Nacional de Quilmes. Para nosotros era no solo una oportunidad utilizar y pensar esta perspectiva como eje fundante de la escuela, sino que era casi una obligación, porque la escuela nace como parte de un proyecto del Ministerio de Educación de la Nación, con la idea de crear escuelas allí donde hay necesidades educativas. Pero que además esas necesidades educativas podían ser abordadas desde la modalidad técnica, con la idea de pensar el mundo del trabajo desde una mirada diferente, que es la que habitualmente se encuentra en muchas de las instituciones de educación media. Entonces era asegurar la inclusión, a nuestra escuela se accede, por ejemplo, por sorteo, pero era asegurar la inclusión con calidad y asegurando la posibilidad de transformar el futuro de nuestros estudiantes y de la comunidad en la que nuestros estudiantes viven. Entonces, en este sentido, para nosotros era casi una obligación asumir esta perspectiva, porque lo que nosotros empezamos a ver con el transcurrir de los años de escuela, empezamos en el 2014 con primer año, este año 2020 tenemos a la primera promoción de graduados de las tecnicaturas en programación y la tecnicatura en tecnología de los alimentos. Ya tuvimos egresados el año pasado y el anterior de la orientación del bachillerato en comunicación. Y lo que empezamos a ver era que parte de las posibilidades que teníamos de formar estudiantes y formar era que ellos mismos pudieran pensar su estar en la comunidad desde una perspectiva participativa, desde una perspectiva justamente transformadora, modeladora, colectiva. Nosotros siempre insistimos en que la salida no es de a uno, siempre la salida es colaborativa y entre muchos. Y que la perspectiva para el acceso al trabajo no estaba solamente vinculada con el acceso al empleo, que es quizá una mirada que tiñe muchas veces a la educación secundaria de nivel técnico, que es la del acceso al empleo, y eso muchas veces se verifica, por ejemplo, en cómo se organizan las prácticas profesionalizantes de los estudiantes de las escuelas técnicas, que acceden a las empresas, a empresas, firmas, etcétera, en el formato de pasantía o de práctica profesionalizante como una pasantía preprofesional. Entonces, para nosotros era importante incluir dentro de esas posibilidades otras, como lo son
la creación, la participación de cooperativas, de otro tipo de organizaciones de mutuales de colaboración, que nos permitiera ampliar esa mirada sobre el acceso al mundo del trabajo, más allá del acceso al mundo del empleo. Así que ese eje programático se expresa también en una perspectiva curricular. Todos los estudiantes de cuarto año de la Escuela Secundaria de Educación Técnica tienen una materia que se llama prácticas profesionalizantes en cuarto año, que luego continúan con las sucesivas prácticas profesionalizantes de los años posteriores del ciclo superior, pero la característica es que esa materia, prácticas profesionalizantes de cuarto año, en lugar de estar a cargo de un docente o de una docente especialista en la orientación técnica o en la orientación de comunicación del bachillerato, es un colega formado en economía, con particular énfasis en economía social y cual es una materia obligatoria para todos los estudiantes de cuarto año, y en el transcurso de la práctica de esa materia es que hacen las actividades que vimos recién un ratito en el video. Los estudiantes se organizan para gestionar distintas actividades solidarias, participativas, como son, por ejemplo, las ferias de intercambio solidario, o la participación en las ferias que organiza la Universidad Nacional de Quilmes, y parte de esas prácticas incluyen también la definición de cómo ellos piensan su inserción en la comunidad del barrio, su inserción en el territorio, y el servicio para la transformación en ese territorio que ellos habitan. Junto con estas dos cuestiones, esta idea de mirada de la economía social y solidaria, tenemos a mí se me ocurrió que, digamos, en este video lo que se evidencia es el fuerte trabajo territorial que la escuela secundaria hace en la localidad de Espeleta, y ese eje territorial se expresa en las tres funciones básicas de la universidad, en este caso retomadas y llevadas adelante desde la escuela secundaria. En la docencia, dentro de la secundaria, de formación de formadores en economía social y solidaria, a través de distintos dispositivos de formación, de la posibilidad de la diplomatura, la posibilidad de la formación de docentes específicamente, también a través de distintas actividades de extensión que tienen un correlato en la enseñanza, por ejemplo, a través en la escuela se ofrecen, en articulación justamente con el Observatorio de la Economía Social y Solidaria de la Universidad, se ofrecen cursos para emprendedoras locales en gastronomía, por ejemplo, que se hacen en la cocina de la escuela, y después a partir de eso se gestionan la participación en ferias solidarias, etc. La otra pata, que es la de la extensión, desde la escuela, en articulación con la universidad, se gestionan distintos proyectos de extensión, desde el 2017 hasta acá, de manera ininterrumpida, en el cual justamente la mirada principal está puesta en la transformación, en las transformaciones del territorio. Y también la tercera función clásica de la universidad, y en este caso de la escuela secundaria, que es la investigación. Participamos activamente de proyectos, en unos casos financiados por la universidad, en otros casos, por ejemplo, financiados por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica, el INET, en el que desarrollamos acciones para identificar y proponer estrategias que permitan la transformación de algunas cuestiones que nosotros consideramos nodales, como por ejemplo el acceso al trabajo, como por ejemplo el acceso a la tecnología, como por ejemplo el acceso al conocimiento respecto de algunas cuestiones vinculadas con comercialización, con diseño, etc. Entonces, en estos tres planos es donde la escuela secundaria encuentra un poco su sentido.
nuestros estudiantes y nuestras estudiantes están en condiciones de pensar desde esta perspectiva sus propias prácticas y de convertirse, que es nuestro principal objetivo, de convertirse en actores centrales de su territorio y de sus vidas y de la de sus vecinos, familias, etc. Así que bueno, espero no haberme excedido mucho de tiempo y esta es un poco la experiencia de la escuela. Es una experiencia pequeña y todavía muy en marcha, pero que a nosotros nos enorgullece y que tener la oportunidad de cambiar con otras instituciones que estén atravesando estas mismas tipos de experiencias, compartir intereses, compartir hallazgos y voluntades. Así que bueno, cualquier cosa, seguimos charlando si hay alguna pregunta o comentario que se ahí del hilo. Gracias, Santiago, gracias, colegas. No, gracias a vos, Débora. Seguramente preguntas, ahí invitamos a todos y a todas aquellas que quieran hacerlo, porque la verdad que todo lo que planteaste sintéticamente y claramente de la economía social como eje programático, que estructura la integración curricular, la resignificación de dispositivos escolares, donde aparece lo colectivo, lo comunitario, y esto también, digo, como la idea de construir una noción ampliada del trabajo, ¿no? Donde no solo existe el empleo, sino que la economía social aparece también como un lugar donde se construye y se hace el trabajo de forma colectiva. Y esta idea, ¿no?, también del territorio, ¿no?, el rescato así como otro eje en diálogo permanente con la escuela. Así que seguramente invitamos a que hagan preguntas y las retomamos luego. Gracias, Débora. Le pasamos la palabra ahora a Leonor Ocampo, y acá le queremos preguntar, digo, como para retomar otra mirada sobre esta convergencia entre cooperativismo y educación, es de qué manera el fenómeno de la enseñanza al cooperativismo aparece en los ámbitos educativos, de qué forma también inciden los contextos en esos procesos, cuál es la importancia de la educación sobre el cooperativismo y también de las cooperativas escolares. Bueno, espero que me escuchen bien. Habilité mi micrófono. Bueno, yo voy a contextualizar primero algunos términos como docente, me sale de esa manera. Hay una diferencia entre lo que serían las políticas educacionales, las políticas educativas y la institución educativa como tal en nuestro país con respecto a este tema. Con respecto a las políticas educacionales, se ha dado una constante desde que la educación se en todos aquellos gobiernos de carácter constitucional, siempre ha aparecido la temática y la preocupación por dar temas que se refieran al cooperativismo. En algunos casos, por iniciativa de los propios políticos, y en otros casos, por influencia de las corrientes migratorias, que fueron las que traían ya esa cultura de Europa y las que insistían en las escuelas, en especial en Piué, la colectividad francesa, que se dirige a la escuela primaria en el año 1921 y pide la formación de una cooperativa escolar, porque ellos traen la experiencia de la primera cooperativa escolar que se había hecho en Francia en 1919. Vale decir que los políticos en muchas oportunidades han sabido inquietudes de la sociedad en materia de la enseñanza y práctica del cooperativismo en las escuelas. Pero lo que yo noto es que hay un divorcio entre las políticas educacionales, es decir, las leyes que aparecen sobre este tema, y las políticas educativas, es decir, quienes están a cargo de los ministerios de educación o de la Dirección General de Escuelas, como es la provincia de Buenos Aires y la de Mendoza, en la bajada en los diseños curriculares de los contenidos. Ahí hay algo que no cierra y donde cuando uno va muchas veces a golpearle las puertas a los consejos provinciales de educación para reclamar por qué nos están dando estos contenidos, hemos recibido la respuesta insólita de no estamos en este momento interesados en dar esos temas. Entonces,
si está la legislación, y no hablemos de legislación complementaria como fue la de nuestro país durante todo el siglo pasado, porque nosotros realmente una ley nacional de educación, la que tenemos, es la que se hizo en el 2006. Las anteriores fueron leyes de cada una de las provincias que fueron organizando sus temas, pero en la Ley Nacional de Educación, que logramos introducir con el movimiento cooperativo, con la célula de cooperativismo escolar, el famoso artículo 90, que fue tomado después por todas las leyes provinciales, la temática ya está legalizada. Sin embargo, no se da. Entonces pasa que, y me bajo ya a la provincia de Buenos Aires, nosotros tuvimos épocas en que al gobierno le urgió dar cooperativismo, como fue en el año 39, con el problema de las consecuencias de las guerras, y en donde se bajaron contenidos a las escuelas que dependían de Nación, le bajaron los contenidos de que se diera cooperativismo en las escuelas. Perón, en la época de Perón, que Perón hace tanto hincapié en la formación de las cooperativas convencionales, especialmente las agropecuarias, ahí va a aparecer también dentro de los diseños curriculares la temática del cooperativismo. Y la provincia de Buenos Aires va a tener más de 500 cooperativas escolares funcionando. Y si no había cooperativas, se daba el tema. A mí me lo dieron en la escuela, yo iba a una escuela normal y a mí en la escuela me enseñaron cooperativismo en la teoría y en la práctica. Yo me acuerdo desde esa época. Saltamos gobiernos, proceso de facto, lamentablemente. Ilia va en su gobierno a retomar con una ley de carácter nacional donde incentiva a la enseñanza del cooperativismo. Pero es una ley nacional que habla de la enseñanza en las escuelas que dependen de Nación. Las provincias vuelve a tomar Alfonsín. Alfonsín no solamente vuelve a ponerlo de la enseñanza del cooperativismo, sino que también está la ley 23427, en la cual se dice que se crea el Fondo para Educación y Promoción de las Cooperativas en los niveles de enseñanza primaria, secundaria y terciaria. Hay cooperativismo en la época de Alfonsín y después, por suerte, que empezamos a tener gobiernos democráticos, todos ellos han intentado en que el tema se ponga. ¿Cuál es la falla actualmente? Yo encuentro dos que me preocupan mucho. Todavía no sé en los cambios de contenidos del diseño curricular en la formación docente de grado. Si no tenemos un docente que sepa dar cooperativismo, es difícil que lo baje como corresponde. Y cuando hablamos de dar cooperativismo y mutualismo, no hablamos de formar una cooperativa escolar. Hablamos de dar lo que es el sistema. Yo les decía que hay una segunda parte que me preocupa. Yo en este momento estoy haciendo una intensiva investigación sobre la instrucción oficial en nuestro país desde 1810. En este momento estoy trabajando con los libros de textos de la última década. No aparecen los temas. En las ciencias sociales no aparece. Estaba leyendo el otro día uno de los textos de ciencias sociales para el 5º grado, donde hablan de los distintos tipos de producciones. Y no habla de las cooperativas, no habla de economía social. Entonces, hay por parte de los consejos provinciales de educación, que son los que tienen que regular y controlar los textos que llegan a las escuelas, sin hacer censura. No estoy hablando de censura, estoy hablando de si vamos a tener los textos, las editoriales deben preocuparse por tener todos los contenidos y no dejar. ¿A qué le tienen miedo con esto de dar cooperativismo? Yo le escuchaba a Débora que hablaba y decía todo lo que están trabajando. Antes de empezar, Pablo hablaba de la cooperativa obrera como uno de los puntales del sur. Y esta es otra de las patas de este problema. Cuando el movimiento cooperativo es fuerte y tiene una imagen positiva en el pueblo, es más fácil que en las escuelas se dé cooperativismo.
Eso se nota en todos lados. En el sur, con el AIR, que es la asociación interregional de todas las cooperativas que hay en el sur, trabajar en la zona de incidencia de la cooperativa obrera, no solamente la que está en Bahía Blanca, sino en toda la que tiene. Cuando uno llega a la escuela identifica enseguida, sí, la cooperativa. En otros lugares, como en mi ciudad, yo soy de Ciudad de Mercedes, provincia de Buenos Aires, no tenemos ni una sola cooperativa escolar. En casa de herrero, cuchillo de palo, dice el dicho. Pero claro, porque acá no tenemos ejemplos de cooperativa, nosotros tenemos una cooperativa eléctrica rural solamente. Recién ahora, y por suerte se está dando en las cooperativas sociales, las que manejan el municipio, que están teniendo en la calle, en los tipos de emprendimiento, y la gente empieza a reconocer las bondades del asociativismo. Pero no es una ciudad que tenga ejemplos, y eso se necesita fundamentalmente. A mí me gusta siempre dar ejemplos de la importancia, insisto, de enseñar el cooperativismo como sistema, de enseñar los valores, porque los valores del cooperativismo no son del cooperativismo solo, son de toda la humanidad, y forman contenidos actitudinales que no aparecen en la enseñanza práctica en las escuelas. Hace ya unos cuantos años atrás, cuando en la provincia de Buenos Aires estaba en la gestión de la Dirección General de Escuelas Diana Puigros, trabajábamos muchísimo en la Dirección de Cooperación Escolar que estaba Betty Mansur. Hicimos un encuentro de chicos de cooperativas escolares de la provincia de Buenos Aires en la escuela, en el hogar. Nosotros lo terminamos con una asamblea, donde los chicos tienen que evaluar todo lo que se hizo en los días del encuentro, establecer las cosas que hay que corregir, las cosas nuevas que ellos necesitan, y elijan el próximo lugar de sede. Eso se hace siempre que hacemos los encuentros con los chicos. Devolución, ahí, en el momento, antes de irse, todos hablando. Yo estaba a cargo de la asamblea con los chicos. Estaban en ese momento las autoridades de la Dirección General de Escuela, de lo que era el IPAC en ese momento también, había inspectoras, y entonces yo le hice la pregunta clásica que se le hace a los chicos antes de empezar una asamblea. Porque ustedes saben que en una asamblea de una cooperativa asisten nada más que los asociados. En este momento acá hay personas que no son asociados a ninguna cooperativa. ¿Ustedes están de acuerdo en que se queden en la asamblea? Y los chicos, a mano alzada, por mayoría, votaron que se quedara. Entonces, cuando vamos a armar el orden del día, una nena de 10 años, que era de la escuela municipal número 7 de Mar del Plata, que tiene una cooperativa que es una maravilla, pide la palabra y dice, se dirige a los mayores y les dice, sí, pero mire que ustedes no pueden hablar. Ustedes nos van a escuchar, pero ustedes no pueden hablar. Empezamos la asamblea y cuando terminó, un docente se acerca de atrás y me dice, discúlpeme señora, usted le está dando demasiadas alas a los chicos. Esa es la síntesis de lo que es este sistema. Tenemos docentes que no están preparados, que piensan que pierden su poder de autoridad, cuando lo que les estamos enseñando a los chicos en forma práctica es una participación democrática para resolver sus problemas. Por eso a veces pienso que el no dar estos temas en las escuelas, para muchos lamentablemente, es producto de si enseño más, pierdo mi espacio. Esa es la realidad de nuestro problema. Por suerte hay provincias, porque quiero generalizarlo a nivel país, que en este sentido están trabajando muy bien. La provincia de Entre Ríos lo tiene en sus institutos de educación superior, tienen la enseñanza de esos temas en los docentes. Nosotros en Buenos Aires no los tenemos. El docente no sabe. Y entonces, ¿qué pasa? Hay muchos docentes con mucho voluntariado,
pero a los cuales se le dan los cursos de capacitación para que puedan formar cooperativas escolares en las escuelas. Pero si no tienen un acompañamiento hacia arriba de sus inspectores, de sus distritos, es muy difícil que lo puedan hacer. Y a lo mejor es un proyecto que es hermoso, pero que se pierde en el tiempo. Por eso yo siempre aconsejo, no la armen la cooperativa en forma formal, armen una precooperativa, hagan algo durante un año solamente, evalúen qué resultado les da y después si les sirve, lo hacen. Si no, no. En este momento nosotros estamos armando el conversatorio de las cooperativas escolares de la provincia de Buenos Aires, responsabilidad que está a cargo de Dorita Caello, y yo estoy rastreando tengo acá la lista de todas las cooperativas escolares, y cómo se han perdido. Hay 80 y pico acá cooperativas que están en vigencia, y si teníamos, cuando dejamos la Dirección General de Escuelas, teníamos arriba de 200 y pico de cooperativas escolares, y es una picardía porque los chicos funcionan cuando ven que los proyectos se diluyen. Los docentes no tienen incentivo de ningún tipo, porque estar en una cooperativa lleva un tiempo extra para el docente y a veces no hay incentivo. Pero de todos modos no hay que bajar los brazos. Desde esa primera cooperativa escolar que se hizo en el año 1921 en la República Argentina, el cooperativismo todavía sigue vivo y vigente en nuestro país. Y por suerte tenemos la posta de gente más joven, yo ya estoy mirándolos así un poco más a la distancia, no porque no quiera, sino porque los médicos odiosos no me dejan viajar, pero si no, estaría junto con los chicos. Pero por suerte hay toda una camada de gente joven que se está moviendo mucho en este aspecto, pero necesitamos, insisto, la presencia del movimiento cooperativo, la presencia de instituciones estatales que no sean de educación, como es lo que se está moviendo en este momento, y por suerte el otro día cuando me llamaron me dio muchísima alegría. Yo digo, bueno, se vuelve a mover una institución que cuando se llamaba IPAC, empezamos a meter el cooperativismo escolar dentro de eso, porque no podemos dejar a las escuelas solas, no podemos dejar a la gente que hace los diseños curriculares solos, y nosotros tenemos el derecho como ciudadanos a demandar que lo que se cumpla. Gracias, Leonor. Digo, ahí para traer la perspectiva histórica, ¿no? Y esta diferenciación entre políticas educacionales y educativas, esos desfasajes en términos de la aplicación, ¿no? De la formación docente, el rol del cooperativismo también en esos procesos educativos, también a nivel local. Mencionaste la cooperativa obrera, que se está cumpliendo esta semana los 100 años, digo, como estas experiencias, digo, y la vigencia del cooperativismo y la importancia de algunas cooperativas en la provincia. Y por otro lado esto, ¿no? Las agendas pendientes, ¿no? O que hay que seguir construyendo, fortaleciendo o repensar para que no existan proyectos aislados, sino arquitecturas institucionales desde el Estado junto al movimiento cooperativo para que esos procesos sean sostenibles en el tiempo, ¿no? Así que gracias, Leonor. Seguramente también ahí seguimos invitando a que nos manden sus preguntas y sus comentarios. Bueno, nos toca pasarle la palabra a Pablo, vicerrector del Instituto Universitario de la Cooperación. Bueno, invitarlo a comentarnos, digo, también sobre el UCOP. Probablemente haya quizás personas que no lo conozcan, y bueno, y a pensar también en el escenario, ¿no? En el escenario actual y las posibles salidas, alternativas a construir desde el movimiento cooperativo, junto al Estado, a las universidades, las escuelas, para salir de este escenario. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Me parecieron bien interesantes y complementarias las intervenciones de Débora, Leonor, y también la tuya, Santiago, que empezaste con un comentario histórico del que, bueno, vos hiciste referencia a que este año se cumplían
10 años de la muerte de Néstor Kirchner, pero también 250 años de la muerte de Belgrano. Y digo eso porque yo voy a proponer en todo caso un enfoque diferente y complementario al de las compañeras que me dieron, porque nosotros también, bueno, nos presentamos el proyecto en el año 2014, cuando el mundo era tan diferente, casi podría decir que diferente era el mundo en marzo del 2020, y qué diferente va a ser cuando se descubra la vacuna, ¿no? Y uno de los elementos de la pandemia es que nos enfrenta a un escenario absolutamente inédito, digo, en el campo educativo, por primera vez en la historia de estados nacionales prácticamente se paralizan en simultáneo todos los sistemas educativos del mundo y por lo tanto 1.400 millones de estudiantes están afuera de las escuelas con sus docentes. Frente a esa situación, los estados intentan suplir a través de la modalidad virtual la falta de la presencialidad en el aula, lo cual evidencia nuevas desigualdades educativas y otras complicaciones sobre las que después. Pero hay que decir que la pandemia del COVID-19 al neoliberalismo como un sistema global y civilizatorio que está en las antípodas del relativismo. Y a mí me parecía importante, bueno, que en momentos de un tembladeral histórico como el que vive la humanidad, donde de verdad se está dirimiendo una gran encerrona civilizatoria, la pregunta es qué papel juega el cooperativismo en este contexto, y me parece que es importante traer una lectura y también para decir, traigo la figura mitológica del dios, ¿no? que me gusta mucho la imagen, salvo que es del Imperio Romano, lo cual me da como cierta cosa, pero me parece valiosa la idea del dios Jano, que tiene una cara mirando al pasado y otra cara mirando al porvenir, ¿no? Y que en estos momentos de gran movimiento de la historia, donde no está claro ni dónde estamos parados, ni hacia dónde estamos yendo como humanidad, por lo menos desde el movimiento cooperativo y desde América Latina, también en tiempos de bicentenario, preguntarnos de dónde venimos y qué somos, ¿no? Y en ese contexto muy general, ¿qué papel juega la educación? A mí me parecía interesante como aportar alguna reflexión en este sentido. En esto, el movimiento cooperativo, también hay unas discusiones que nos debemos dar, me parece a mí. Nosotros nos definimos como cooperativistas de nuestra América, y al mismo tiempo mis abuelos rusos y polacos que vinieron corridos por el hambre fueron parte de las cajas de crédito cooperativas en 1920 en Villa Crespo, y entonces hay toda una vertiente absolutamente genuina que recoge la tradición del exilio europeo, del exilio del hambre y del exilio político, pero también hay tradiciones nuestroamericanas. Yo creo que hay muchas culturas originarias que tienen los idénticos valores del cooperativismo, y me parece que hay una tarea del movimiento que es suturar esa brecha o esa invisibilización de los modos de cooperativismo que existen y tienen mucho para enseñar y para aportar. Pero del cooperativismo histórico en que nos reconocemos, uno podría decir, bueno, por un lado nos identificamos en la vertiente de los socialistas utópicos, que desde muy temprano llegaron una crítica radical del orden capitalista, y estamos hablando del siglo XV, XVI, y de las experiencias prácticas que intentaron resolver de manera colectiva problemas comunes, ¿no? Me parece que recupera un poco este cooperativo, uno podría decir, como proyecto civilizatorio, que tiene una dimensión económica, tiene una dimensión política, tiene una dimensión cultural, tiene una dimensión organizativa, tiene una dimensión en el uso del poder. Me parece que es una referencia para pensar cómo debe ser el mundo que viene y qué le puede aportar el cooperativismo en este sentido, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos creamos como institución universitaria, también voy a hacer un comentario políticamente incorrecto, porque nosotros fuimos formados en la universidad pública y teníamos una resistencia íntima que la ley de educación superior, que es una herencia del menemismo, aunque reformulada por el Parlamento, creo que fue la última en 2015, una parte para bien,
reconoce dos tipos de universidades, públicas y privadas. Universidad es un movimiento social, no nos identificamos con lo privado, más bien con lo público, y eso generó intensos debates dentro de nuestro movimiento para decidir esa creación. Y ahí entonces como instituto universitario nos planteamos entonces cómo posicionarnos como institución educativa en esta coyuntura histórica. Digo, me parece que esta discusión de los desafíos en la provincia de Buenos Aires, que no es un planeta extraterrestre, sino que es parte de la Argentina, de América Latina y del mundo, para entender qué cosas se están disputando. Entonces, bueno, que analiza la distribución de la riqueza en enero del 2020 señalaba que los 2.153.000 del mundo tenían la misma riqueza que el 60% de la población mundial, 1.600 millones de personas. En América Latina, el 20% más rico se apropia del 83% de la riqueza. Y ese modelo de acumulación y distribución de la riqueza está comprobado por un aparato institucional y también por unos valores que están en las antípodas del cooperativismo, nos plantean un desafío que va más allá de la escuela, ¿no? Y un desafío político. Por eso nosotros tenemos que hay que tener, por un lado, una acción concreta en la esfera de lo pedagógico y de la dinámica institucional del sistema educativo, la política pública y de la economía y de la cultura y todos los etcéteras que implican dar una disputa con un proyecto antagónico. Entonces, en ese marco bajo un cachito, en ese marco de un proyecto civilizatorio que está en una crisis multidimensional, porque digo, el planeta está en una crisis sanitaria, está en una crisis energética, está en una crisis ecológica, está en una crisis cultural, está en una crisis social. No tenemos tiempo ahora para desplegarlo, pero quiero decir, a tal punto es así que el Financial Times, que es un órgano de capitalismo de casino, hace muy poquito, en abril de este año, sacó un editorial donde dice algo así como: hay que revisar y superar las políticas públicas de los últimos 40 años, es decir, de las políticas neoliberales. A confesión de paz, relevo de pruebas, pero quiero decir que este es el modelo hegemónico en el plano de la economía, y este modelo neoliberal tiene por su proyecto, su capítulo educativo. Por eso me parece importante, además de la discusión de desafíos concretos del cooperativismo dentro del sistema educativo nuestro, inscribirlo en una disputa más general, ¿no? Para decirlo muy rápidamente, el liberalismo venezolano que se llama Luis Bonilla, y lo define como agón pedagógico global, ¿no? Y básicamente lo que dice es: el neoliberalismo educativo tiene por lo menos tres grandes elementos que lo identifican como tal y que se traducen en políticas públicas. Primero es la obtención de todo acerca de las preguntas fundamentales de la educación. Educar, ¿no? Porque ellos contestaron esa pregunta a través del término llave de hay que educar para la calidad educativa, ¿no? Y cuando uno les pregunta qué entienden por calidad educativa, dan dos respuestas. Calidad educativa es los resultados operativos estandarizados de evaluación, de conocimientos elaborados por expertos, traducidos por manuales, embutidos en el cerebro de los alumnos por los docentes y medido por el ministerio. Véase a propósito de Chile, véase en Netflix la serie El reemplazo de un maestro de una escuela popular en Chile, cuyo máximo logro es que los alumnos punteen adecuadamente en la prueba nacional de evaluación de Chile. Y este modelo pedagógico, que no cuestiona el sentido de la educación, presupone también un sentido de la práctica docente, porque el docente se convierte en el elaborador de ese paquete pedagógico para lograr buenos resultados de los operativos de evaluación. Y una segunda acepción de calidad educativa es formar productivos dóciles y silenciosos para los mercados de trabajo, ¿no? Lo cual nos trae a nosotros un importante desafío en términos de pensar para qué educar y en términos de pensar la relación de educación y trabajo, algo que habló Débora y que me parece un punto central al que la economía social puede aportar, no solo con términos de ideas, sino de propuestas escolares y demás.
Hay un segundo elemento del proyecto neoliberal que es la idea de la computadora, así para decirlo bruto y rápidamente, como dispositivo pedagógico central, ¿no? Y entonces, digo, esto no es nuevo, hay proyectos de instrucción por, ¿cómo era? Instrucción por computadora 60, y esta línea de trabajo se ve fortalecida por la pandemia y por el movimiento de educación en el hogar, ¿no? Entonces, esta propuesta se tira la individualización de la enseñanza, a pensar la enseñanza como una administración de contenidos y a hablarlo de la vida, de lo colectivo, de la institución, de la comunidad. Y un tercer rasgo de la educación neoliberal es la descalificación del docente y la docente tradicional o no tradicional, de la institución escolar, del sistema educativo y la exigencia de rehacer radicalmente toda la educación. Uno lee documentos del Banco Mundial, le dice, no es importante cómo se enseña y quién, sino que el alumno aprende. Atención, 2014. Y hay que recordar las declaraciones de Esteban Bullrich diciendo, el sistema educativo no sirve para nada, hay que hacerlo radicalmente. Propuesta que se viene desplegando en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Porque el proyecto de secundarias del futuro propone que el 70% del tiempo escolar los chicos y las chicas estén en su casa en una computadora, ¿no? Entonces eso implicaría toda una reformulación del trabajo docente, de la dinámica institucional y de la política educativa en el sentido neoliberal. Entonces, lo que decimos es, bueno, frente a este proyecto, no le podemos simplemente oponer una negativa, ni tampoco defender la escuela tradicional como respuesta adecuada para el siglo XXI, sino que hay que construir entonces una alternativa pedagógica. Bueno, en ese marco muy general, digo 4 o 5 cosas, porque nosotros como instituto universitario nos planteamos, en primer lugar, sistematizar nuestra propia experiencia pedagógica que pueda aportar una pedagogía emancipadora del siglo XXI desde América Latina, ¿no? Porque en general la palabra pedagogía emancipadora, que se viene viendo de manera creciente, no suele pasar mucho más allá del enunciado. Queremos ir a una pedagogía emancipadora. Entonces, en esa línea nosotros decimos, bueno, el cooperativismo, que definimos como una pedagogía de la solidaridad, no es el sinónimo de pedagogía emancipadora, pero puede aportar a esa pedagogía emancipadora. Y cuando yo repaso las prácticas pedagógicas de las cooperativas o las prácticas del cooperativismo en las instituciones educativas, anoto una serie de elementos que la caracterizan, ¿no? Para enumerar muy rápidamente, la idea de una educación de la vida y la vida, o sea, vinculada al problema real y no a contenidos abstractos, una educación integral que desarrolla todos los aspectos de la personalidad, yo recuperando, no sé, la experiencia de Luis Iglesias en Tristán Suárez o de Gesualdo Sosa en Uruguay, veo el papel de lo colectivo, el papel de la libre expresión, veo el papel del arte, veo el papel del trabajo en esos proyectos pedagógicos, que tienen mucho que ver con el acervo cooperativo. Una educación que forma en una articulación muy fuerte con la comunidad, escribió Débora, que es una experiencia muy potente, pero que reconoce una cantidad importante de antecedentes que merecen ser investigados, y bueno, y por lo tanto ahí hay toda una línea de trabajo que nos podemos desarrollar en esto de darle teorización y método a una idea de pedagogía de la solidaridad, que insistimos, existe, se despliega, pero requiere más vuelta de toda teórica, conceptual y metodológica. Una segunda línea de trabajo que nos proponemos es la formación en las propias organizaciones cooperativas. Y ahí nos parece un diálogo muy potente porque hay procesos pedagógicos de una enorme riqueza y variedad que se produce en una cooperativa, ¿no? Y eso nos enseña que una pedagogía de la solidaridad es una pedagogía viva, ¿no? Los contextos obligan a las cooperativas a adecuarse para seguir siendo las mismas en esencia, pero poder ser eficientes en el plano de la producción y democráticas en el plano de gestión. Y una tercera línea que nos proponemos es
el trabajo del sistema educativo formal, que eso reconocemos, por supuesto, la enorme historia de Leonor y de los colectivos que integran y que nos parece que es una plataforma ineludible y que requieren volver a dar vueltas. Si tenemos que repensar la escuela del siglo XXI y la educación del siglo XXI, ¿cómo sería el cooperativismo del siglo XXI en la escuela? Entonces, bueno, retomar, por supuesto, la experiencia de las cooperativas escolares, pero ¿cómo hacemos que el gobierno escolar se rija por los principios de la cooperación? ¿Cómo hacemos para que la escolar en todo incorpore las múltiples culturas que habitan en la institución educativa y en la comunidad? Digo, son preguntas que a lo mejor Débora puede empezar a contestar desde su práctica, porque me parece que incluso pueden contagiarse al conjunto del sistema educativo, ¿no? Yo cuando veo educación intercultural bilingüe, ahí dice, las comunidades serán parte del gobierno escolar, algo así, ¿no? En la construcción del currículum tiene que incorporar los contenidos que consideran valiosos en la escuela. Y yo decía, qué interesante ese modo de construcción curricular donde por supuesto que hay que aprender la regla de 3 simple, o la historia del ejército de Napoleón. Pero hay tantas otras cosas que deben ser parte del currículum y que probablemente ocurran en muchas instituciones como en las de Débora. Pero digo, me parece que hay algo en estos niveles de una epistemología diferente, de una metodología diferente, de una pedagogía diferente, que construya otra democracia escolar y otro currículum escolar, serían como parte de la tarea. Casi como que cierro diciendo, el mundo de la pospandemia, hay algo en lo que coincide todo el mundo, y es que el mundo de la pospandemia es radicalmente diferente al mundo de la prepandemia. En lo que no hay coincidencia es en si el mundo de la pospandemia es peor o mejor que el de la prepandemia. Y esa respuesta se va dirimiendo en la lucha concreta hoy. Eso es importante que la economía social no sea una economía para que los caídos del mapa económico tengan un estilo de vida, que es fundamental. No para que la economía social se convierta en la plataforma fundamental de organización de una economía nacional y latinoamericana, ¿no? Entonces, bueno, ese marco también nos parece que hay en marcha una recreación de la tecnología necesaria para la educación del siglo XXI. Esta es una etapa, uno podría decir que en la pandemia pasaron cosas horrendas, ¿no? Y entonces la desigualdad educativa quedó expuesta. Ahí decían 1.400 millones de chicos y chicas que no están en la escuela, 800 millones carecen de conectividad, equipos, ámbitos adecuados para estudiar. Entonces, todo eso ocurrió, pero también ocurrieron otras cosas. Por ejemplo, ocurrieron que en muchas instituciones los docentes se vieron obligados a trabajar colectivamente, obligados a discutir qué enseñar en esta coyuntura, obligados a construir el currículum y los materiales de enseñanza, obligados a inventar, obligados a vincularse con los hogares y las comunidades como antes ocurrió. Y yo entonces ahí me pregunto, ¿no hay en eso los genes de una escuela cooperativa que preanuncie la escuela del siglo XXI? Porque, y casi cierro, me parece que en el campo de la educación tenemos dos tareas articuladas. La primera es construir un proyecto educativo integral de carácter emancipador que implica a todos los niveles, la política educativa, la política educacional, la dinámica institucional, la relación pedagógica. Un sujeto político pedagógico que lo construya, ¿no? Y acá hay otra tarea importante. Débora dijo, bueno, estamos a disposición para juntarnos con otros, 200 cooperativas. Yo digo, ¿de qué manera se construye movimiento pedagógico, redes, espacios permanentes de trabajo que permitan entonces ir avanzando? Yo digo, Simón Rodríguez en 1794, el maestro de Bolívar, que lo tengo acá atrás, cuidándome la espalda, en un informe al Cabildo dice: los maestros deben reunirse todos los meses y en la escuela discutir y anotar sus prácticas en un cuaderno y planificarla del mes siguiente. Luego, con la firma de todos, se avalarán estos debates. Y yo pensaba, muy interesante, en 1794 él proponía un concepto de trabajo docente colectivo.
práctica, de que a partir de pensar la práctica iba a haber progresos en el proyecto educativo. Y ahí, en esa propuesta, hace más de 200 años, él condensaba el sujeto pedagógico y el proyecto a construir. Bueno, 200 años de Rodríguez, hoy justamente mañana se cumplen 251 años del natalicio de Simón Rodríguez, que era un niño expósito que se preguntó por quiénes somos los americanos y las americanas. Entonces, justamente en esta coyuntura me parece que hay una tarea a la que nosotros como Instituto de Cooperación queremos construir pedagógico, donde el cooperativismo tiene mucho que aportar a la construcción de un sujeto colectivo que lo impulse en alianza con el Estado. Yo tengo que hacer gobernar. Pero si esa certeza fuera defraudada por la historia y ocurriera semejante catástrofe, debe haber un movimiento pedagógico capaz de resistir desde un proyecto alternativo. Entonces, bueno, cierro. Dicen que hay que cerrar con la frase de alguien reconocido, yo qué sé, pero es una frase que estimula mucho, ¿no? Será porque desde mi sangre ruso-polaca y desde mi sangre también latinoamericana, vengo así de unos linajes los cuales no es posible rendirse. Uno puede ser derrotado, pero no se puede rendir, ¿no? Y hay un texto muy lindo de Michael Lewis sobre las tesis de la pandemia. Él se pregunta, ¿tenemos posibilidades de ganar la batalla antes de que sea demasiado tarde? Contrariamente a los pretendidos colapsólogos que proclaman a bombo y platillo que la catástrofe es inevitable y que cualquier resistencia es inútil, creemos que el futuro sigue abierto. No hay ninguna garantía que ese futuro será ecosocialista, que es lo que el proyecto. Es objeto de una apuesta en el que se comprometen todas las fuerzas en un trabajo por lo cierto. Es decir, apostamos, pero no sabemos si vamos a ganar. Y cierto. Pero como decía con gran y simple prudencia Bertolt Brecht, el que lucha puede perder, el que no lucha ha perdido ya. Nosotros como cooperativistas, como americanistas, seguiremos librando esa lucha. Gracias. Bueno, retomar después de todas estas ideas, todos estos conceptos, gracias Pablo. Y bueno, por ahí más que nada me parece retomar un poco la pregunta que vos hacés, Pablo, ¿no? En esto de pensar a la economía social, al cooperativismo, como un proyecto cultural, social, político, económico, frente a este neoliberalismo educativo, en un marco de una crisis multidimensional también, digamos, todas estas cosas que nos fuiste contando, Pablo. Preguntarle a Débora, digo, en esto hacia adelante, ¿no? Hacia el futuro. Cómo construir un proyecto pedagógico que recree, que reconstruya esta pedagogía de la solidaridad en un escenario post-pandémico, cuál es el rol de la escuela, cuál es el rol de los docentes, de las y los y les estudiantes. Digo, ¿cómo lo ves vos de acá para adelante en la reconstrucción de un nuevo escenario? Bueno, es un temón. Zizek no la está pegando, así que yo no creo poder lograrlo tampoco, pero No, lo que me parece que una cuestión que me gustaría agregar, que no lo dije y después cuando la iba escuchando a Leonor y a Pablo me dieron ganas de contar, y que en parte responde a esta pregunta, que es que cuando las instituciones, ya sea desde el propio núcleo institucional, llámese equipos de conducción, llámese proyecto pedagógico, llámese lineamientos políticos, o desde los propios actores que remando los lugares empiezan de a poquito a construir a nivel hormiga estas posibilidades, ¿no? Porque en las instituciones que implementan proyectos cooperativos se ven ambos modelos y sabemos que en realidad es en la confluencia entre ambos aspectos donde se logran los resultados más interesantes. Inmediatamente pasa es que cuando las instituciones empiezan a moverse en el sentido de estrategias de colaboración, de pensarse como
un tejido sin costura con el exterior, en el sentido de que los límites entre la propia institución y el territorio en el que se aloja son difusos, son de ida y vuelta, permiten el intercambio, permiten el pensar en la afuera pensando en la adentro. Inmediatamente cuando empieza a funcionar algo de eso, las estrategias de los actores cambian. A ver, los docentes y las docentes se comprometen de otra manera, de una manera más situada, más realista, más interesante. Los pibes y las pibas empiezan a ver ahí que hay algo atractivo, además de los esfuerzos que los docentes hacen por volver atractivos a veces contenidos o conocimientos que para los pibes les son distantes. La comunidad que rodea la escuela, llámese las familias de la empiezan a pasa y empiezan también a interesarse por la y por el intercambio. Entonces en lo que se convierte es en otra escuela. Y eso me parece que es lo más interesante, que en el proceso de transformar, nos transformamos los actores que formamos parte de la escuela. Y de eso no hay vuelta. Entonces el docente que vivió una experiencia de esas en otra escuela lo lleva. El pibe o la piba que participó de una asamblea va a trabajar en esa misma línea cuando entre cuando vaya al profesorado o cuando esté en una asociación barrial. La familia que pudo ver de qué manera se le invita a participar, lleva esa invitación de participar a otros espacios. Y ahí cambia. Y eso es un poco de lo que nos encargamos los educadores, de tratar de llevar esa semilla y que se cambie a lo grande cambiando desde lo pequeño, ¿no? Así que me parece que quizá la respuesta a esto es, yo no voy a tomar a Simón Rodríguez, voy a tomar a otro gran pedagogo de mi época que se llamaba Carlitos Balá, y decía, el movimiento se demuestra andando. Y me parece que está un poco en eso, la idea de empezar a gestar, empezar a gestionar, empezar a probar, animarse, juntarse, y en eso la transformación es inherente. Ahí, Leonor, te paso la palabra, digo, para generar ahí, miremos algún intercambio más. A ver, ahí tengo el micrófono, sí. Bueno, fíjense en esto, ¿no? Que está lindo de lo que hablaba Pablo y lo que ahora redondeó Débora. En este retrospectivo que yo hago de la instrucción en la República Argentina, veo cómo se van repitiendo las cosas. Saavedra Lamas, al principio del siglo, criticaba la forma como se daba educación, que era absolutamente teórica. No le hicieron caso. Ramos, en el año 1943, un pedagogo argentino, criticó todo el sistema. En el primer congreso pedagógico a fin del siglo XIX también se hablaba. Lo criticó Ramos. Los que participamos en el segundo congreso pedagógico, de la cual yo tuve el honor de ser una de las redactoras del congreso pedagógico, se criticaba la forma como se abordaban los aprendizajes. Y seguimos con lo mismo. Para mí una de las falencias está en que dentro del sistema educativo, hasta un determinado cargo, quienes los hemos transitado, lo hemos hecho estudiando, dando examen y accediendo. Después en las cúpulas son solamente cargos políticos y deberían ser cargos profesionales en lo que tiene que ver con las planificaciones educativas, aunque la cabeza, obviamente, va a ser una cabeza política, que es la cabeza del ministro, para que haya continuidad en las políticas educativas. Porque nosotros tenemos por ahí una época, a mí me ha pasado, de trabajar dentro de la provincia en la Dirección de Cooperación Escolar, con gente muy abierta en trabajar estos temas, y se dieron, y después cambió el gobierno, cambiaron las autoridades, y el que entró no hizo más nada sobre esto. Entonces esos altibajos que se da en determinados contenidos
es lo que nos está provocando a nosotros los problemas, las falencias que tenemos. Acá Pablo hablaba de la parte de la pandemia. Una cosa es educar, y la educación forma parte de todas las instituciones del entretejido social, en los cuales está la familia como eje primordial, y está la escuela, educación en lo que corresponda a lo que es una cultura escolar. La instrucción sistematizada es la que se va a dar en la escuela. Con esta pandemia ha pasado al revés. La corresponsabilidad parece ser que el peso ha estado a aquellas familias que tenían la posibilidad de tener una computadora, de tener acceso, han sido los padres los que han tenido que estar con sus hijos enseñándoles, pero hay un gran vacío, lo dijo bien Pablo, la cantidad de chicos a nivel mundial que no han tenido acceso en estos meses, en este año, en el 2020, porque no cuentan con los recursos, con los medios. Entonces no es la panacea una computadora o estos medios de comunicación social que hay en este momento. Otro de los aspectos que se mencionó también en esto de las escuelas y de los cambios de las escuelas de economía social, y fíjense qué importante, la ley de educación, la Ley Nacional de Educación, reconoce las escuelas de economía social. Es importante, habla de las escuelas públicas, las escuelas privadas y las escuelas de economía social. Sin embargo, dentro de muchas de estas escuelas que se han formado bajo la figura de cooperativas de trabajo, a nivel país, no hay cooperativas escolares dentro de esas escuelas. Entonces hay como un discurso de una parte y de la otra que hay que corregir. Yo hace unos años atrás hice un trabajo de investigación que lo editó la Universidad del Sur, donde trabajé con encuestas a más de 1.500 personas de distintos lugares del país y de distintos grupos etarios, donde la pregunta era si en la escuela primaria o en la escuela secundaria había tenido oportunidad de participar en una cooperativa, en una mutual, en un centro de estudiantes, en alguna asociación. Es decir, si había podido participar trabajando cooperativamente dentro de la escuela. Y la pregunta era a esas personas, en su vida adulta, si formaban parte de alguna asociación civil sin fines de lucro de su localidad. El 80% de las personas encuestadas, que tanto en su escuela primaria como en su escuela secundaria, se les había dado la posibilidad de estar en un centro de estudiantes, en una cooperativa, en una mutual, en una asociación, en su vida adulta formaban parte o de socios de los bomberos o de la cooperativa, la cooperadora del hospital o alguna otra institución. Por eso no estamos hablando de algo utópico, estamos hablando de una escuela distinta. Coincido plenamente cuando Pablo habla de la necesidad de sentarnos a trabajar en la parte de los currículos, y seguiré insistiendo y puede ser que alguien me escuche, y en el cambio de los diseños curriculares de la formación docente de grado. Seguimos sacando docentes, incluso yo hasta no hace muchos años atrás he sido regente de estudio de un instituto superior, o sea que hablo con conocimiento de causa porque estuve adentro con los contenidos. Seguimos preparando docentes que lo único que hacen es dar información a los alumnos. Se da información, muchísima información, como decían acá, hablamos de las guerras, es bueno que conozcan lo que son las guerras del Peloponeso. Lo importante es poder analizar para qué sirvieron las guerras del Peloponeso y no ubicarlas en una época histórica. Lamentablemente, mientras no cambiemos esos aspectos de la educación, y ahí hay que sentarse en conjunto todas las instituciones. Nosotros lo vimos muy lindo cuando trabajamos en el Congreso Pedagógico, cuando todas las ponencias y cómo la gente se entusiasmó. ¿Y dónde está eso? ¿Dónde se aplicó después? Esa es la gran demanda que tenemos. Pensamos que vivimos en un país democrático, pero no sabemos aplicar la democracia. No sabemos, porque en la escuela lamentablemente esos temas no se dan.
Hay un ejemplo que a mí me preocupaba muchísimo. La otra vez me decían en una escuela, sí, pero nosotros, en esta escuela nosotros trabajamos mucho con solidaridad. Dice, por ejemplo, este año le mandamos al Chaco muchísima cantidad de ropa. Y yo había estado en el Chaco el año anterior. Yo hice todo un trabajo en los pueblos originarios del Chaco. Y pues yendo a una escuela, cuyo maestro era un maestro Toba, en la punta, en un rincón, estaba una pila enorme de ropa de lana gruesa. Yo fui en el mes de agosto, en la primera quincena de agosto, y hacía 36 grados el día que fui a la escuela. Entonces le pregunté al docente qué era esa ropa que estaba, y dice, y es la ropa que nos mandan ustedes, haciendo esa diferenciación, ¿no? Es la ropa que nos mandan ustedes. Le digo, sí, pero ¿para qué? Y no, y esto nosotros no lo vamos a usar. Y bueno, pero ustedes la mandaron de regalo. El respeto por el regalo que mandó el otro, y la falta de respeto por esa escuela que primero no le enseñó a los chicos cuál era el clima del Chaco y por qué tipo de ropa había que mandar. Fíjense qué cosas simples, pero que hacen a lo que es cotidiano de todos los recorridos, cuando uno, como en mi caso, tengo la suerte de recorrer permanentemente el país, estar yendo por las escuelas y viendo estas realidades. Si no nos juntamos, como dice Débora, si no es en equipo, las entidades intermedias, y en este caso al cooperativismo que le corresponde un rol fundamental y no lo puede eludir más, de qué se debe dar en las escuelas, no transfiriendo a la escuela su obligatoriedad de enseñar, capacitar en cooperativismo a sus asociados, sino qué instrumento, qué cosa le debo facilitar a la escuela para que pueda dar estos contenidos, en la práctica y con el ejemplo de la misma cooperativa, para que ver que sea una cosa que realmente vale la pena para el cambiar. Nuestro país no va a cambiar mientras el cooperativismo y la solidaridad y la ayuda mutua no se encarne en nosotros desde que nacemos. Gracias, Leonor. Y por ahí, digo, como para ya ir cerrando y para darle también a Pablo también estos interrogantes que él también planteó, de cómo pensabas desde el movimiento cooperativo, desde las instituciones como el UCOP, las escuelas, junto al Estado, la construcción de este nuevo escenario que da muestras de ciertos gérmenes que podemos seguir nutriendo y alimentar para empezar a construir otro tipo de lógicas, otro tipo de instituciones, otro tipo de prácticas. Bueno, yo escuchaba el contraste entre la perspectiva de Débora, que era 100% optimista y que tiene que ver con su propia vivencia en su institución, y la combinación gramsciana de Leonor en el pesimismo de la inteligencia y el optimismo de la voluntad, ¿no? Entre decir, hay todo esto, pero falta todo esto, y entonces, ¿cómo hacemos ese diálogo? Y a mí me parece que en toda la región latinoamericana, en verdad en todo el mundo, yo ahora pienso en Freinet, que no nació en América Latina, pero que hizo un poderoso movimiento pedagógico a partir del cooperativismo como base de su pedagogía. Existe de manera fragmentada una alternativa. Yo no incorporé a mi reflexión, porque tampoco se trataba de hablar 3 horas, pero Gesualdo Sosa usa un concepto interesante que es el de pedagogía tránsito, porque él dice, nosotros tenemos que hacer una marcha a partir de su propia experiencia, también es dramática. Él trabajaba con pibes muy pobres del Uruguay y sus pibes ganaron concursos en Montevideo de poesía y de dibujo, o sea que él logró una capacidad de expresión increíble con pibes muy humildes a partir de sus principios pedagógicos, ¿no? Y él decía, para construir, y en Freinet era una preocupación fundamental, ¿cómo hacemos que todo el sistema educativo funcione como la escuela de Débora? Supongamos que es un modelo como a imitar. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo hacemos que experiencias que se dan, por un lado, de manera compartimentada o aislada, se puedan generalizar a partir de ámbitos de encuentro, de intercambio, de producción de teorías sobre lo ocurrido,
de sistematización de método, etcétera, etcétera, porque es cierto lo que dice Débora, cuando una dinámica institucional cambia, yo leí la obra de las hermanas Cossettini y te llevaba a cambiar, pero se jubilaron las hermanas Cossettini y se terminó la experiencia de las hermanas Cossettini porque no se pudo consolidar un modelo pedagógico. Entonces, por un lado digo, hay una pedagogía a tránsito o un tiempo de transición, pero yo insisto en la necesidad de construir un actor. En el año 2011 la Internacional de la Educación creó el Movimiento Pedagógico Latinoamericano. Nosotros estamos lanzando una corriente pedagógica que se llama Solidaridad y Emancipación, que tiene como objetivo empezar a articular experiencias desde el movimiento cooperativo y contribuir a esto. Digo esto porque debe haber un montón de otras que no conozco, pero quiero instalar esta preocupación. Primero, la necesidad de construir redes, espacios de encuentro, procesos de investigación y sistematización de prácticas, comunicación de experiencias y de métodos, hacer algo contagioso, ¿no? Así como el neoliberalismo pone todos sus dispositivos en explicarnos que el mejor maestro es el que logra que sus alumnos saquen el máximo puntaje en el operativo estandarizado de evaluación, nosotros tenemos que sistematizar, comunicar y disputar otro modelo pedagógico, porque como se desprende un poco de lo que dijo Débora y más de lo que dice Leonor, cada escuela es un campo de disputa, porque la componen colegas con visiones del mundo diferentes. Entonces, la pregunta es cómo damos esa disputa, cómo hacemos esa construcción, y me parece que hay que buscar niveles de organicidad, de trabajo sistemático, de trabajo paciente, porque no lo vamos a resolver en 2 meses, y por ahí vamos, de manera que, déjenme decir, yo estoy muy entusiasmado con los vientos históricos que corren, y nuestros pueblos han aprendido, así que yo confío en que los enojos de Leonor, que en ocasiones comparto, puedan ser superados en las próximas luchas y construcciones, ¿no? Y me parece que, bueno, ojalá que este conversatorio apunte en este sentido, porque me olvidé de decir que también queremos trabajar con los funcionarios públicos que trabajan con las cooperativas y con la educación cooperativa, que en general no están formados en el cooperativismo. Entonces, bueno, tenemos ahí una red interesante, en un momento en que el Estado provincial y el Estado nacional apuestan a un mundo solidario, a fortalecer ese vínculo y a potenciar las experiencias valiosas. Como quien dice, cambio y fuera. Una cosita me gustaría agregar, ¿se puede, Santiago? Sí, claro. Que es verdad, yo soy optimista full time, full life, pero no dejo de reconocer que es un optimismo basado en la oportunidad de ciertas políticas educativas. Y esto me gustaría aclararlo porque es verdad, nuestra escuela es una escuela bastante especial, no es una semestre, se podría decir, de la provincia de Buenos Aires, es una escuela que depende de una universidad nacional y además de una universidad nacional comprometida con una visión de mundo. No somos cualquier otra institución. Pero somos un proyecto que nació como un proyecto político-pedagógico en un gobierno nacional y popular en el año 2014. No somos la única escuela, somos un conjunto de escuelas que tenemos mirada similar, la Escuela de la Universidad Nacional de General Sarmiento, de la Universidad de San Martín, de la Universidad de Avellaneda, de la Universidad Nacional de Entre Ríos, seguramente me olvido alguna otra. Ahora el año que viene se está abriendo la de la Universidad Nacional de Moreno. Hay política educativa puesta, hay una mirada de mundo, y en realidad lo interesante es que están dadas las bases normativas para que estas instituciones existan, se desarrollen y se promueva lo que allí se vea, se produzca, repensarlo como un insumo para el resto del sistema educativo, que un poco con esta mirada también es que nacen estas instituciones. Hay una serie, posteriormente a la Ley de Educación Nacional, hay una serie de resoluciones del Consejo Federal de Educación que son, si se quiere, la semilla para que estas instituciones puedan convertirse en instituciones de transformación. La transformación, nosotros decíamos, es posible pensar la cooperación y es posible pensar la economía social y solidaria
si se piensa en el marco de la participación y la colaboración. No se puede pensar la participación y la colaboración en un sistema educativo, yo hablo del nivel medio, pero entiendo que podemos aplicarlo perfectamente al nivel superior, si el valor que lo fundamenta es el mérito y la competencia. Ahí hay que tomar una decisión. O es la competencia, o es la colaboración, o es el mérito, o es la igualdad de oportunidades, la igualdad de opciones, la igualdad de diversidad. Entonces me parece que muchas de estas cuestiones, yo me atrevo a decir que están consideradas en muchos de los ámbitos, no solo de discusión académica, de discusión política, de discusión de política pedagógica, sino en los ámbitos de toma de decisiones. Es verdad que del dicho al hecho hay que acompañar a dar el paso, pero me parece que la semilla está, el terreno es fértil, hay con qué, se me ocurre, si hace, ¿cuándo fue? En el 2018. En el 2018 el Instituto Nacional de Educación Tecnológica creó un programa que era el de las escuelas, digamos, las escuelas podían presentar proyectos que eran financiados por el INET para el desarrollo de emprendimientos unipersonales. ¿Está bien? O sea, lo que hacían era poner en valor la figura del emprendedor individual en la figura de los chicos que estaban haciendo sus prácticas profesionalizantes del último año. Esta es una manera de ver el mundo. Podemos ver la figura del entrepreneur o podemos ver la figura de los emprendedores sociales. Entonces, esa es una visión de mundo en la que hay que disputar, pero la verdad es que las herramientas de política de financiamiento están, porque existen los fondos por los cuales esos proyectos se financian. Entonces, me parece que justamente este optimismo que por ahí doy cuenta, requiere de la implementación de dispositivos que están basados en políticas que ya están pensadas, en normativas que ya están disponibles, y en visiones de mundo que me parece que en este momento tienen suelo fértil para florecer. Leonor, no sé si ahí te silenciamos. Sí, quiero terminar lo mío con una promesa. En la primera semana de noviembre nosotros hacemos el conversatorio en la provincia de Buenos Aires, que se está replicando en todas las provincias donde hay cooperativas escolares, donde el protagonista directo, los protagonistas directos son los alumnos cooperativistas de las escuelas. La pregunta que tienen los chicos, entre las preguntas que deben contestar, es ¿cómo necesito que sea mi escuela cuando podamos volver? Yo les prometo evaluar esos resultados, tenerlos, y que podamos hacer de nuevo otro debate como el de hoy, porque nosotros somos teóricos por la edad y lo que tenemos. Los verdaderos protagonistas son los que están atrás nuestros, los chicos de las escuelas. Gracias, Leonor. Digo, para respetar, no sé si Pablo, algo más como para ir redondeando. Bueno, casi como una frase, Débora, lo del optimismo fue absolutamente un compartir la misma perspectiva, no una crítica diciendo, pero ¿de qué se está riendo? Claro, estamos... yo comparto este panel con estas compañeras a quienes conocía por otras cosas y está buenísimo imaginarnos que de este panel puedan surgir articulaciones y trabajos conjuntos, que sería tal vez un resultado esperable para pasar de la palabra a los hechos. Así que, bueno, ojalá que podamos continuar a partir de este intercambio de ideas. Todos y todas aquí estamos en construcciones concretas, en instituciones, con educadores, educadoras, educandas, educandos, así que, bueno, esta es una oportunidad de fortalecer al movimiento y fortalecer esta idea de educación emancipadora. Ojalá sea un paso en ese sentido. Y hasta acá.
Bueno, muchas gracias, Débora, Leonor, Pablo. La verdad, desde la Dirección Provincial de Acción Cooperativa y del Instituto Universitario de la Cooperación, que venimos impulsando estos conversatorios, nos parecen fundamentales. Voy a hablar desde la dirección, pero no sé si Pablo también comparte la mirada, pero son estos espacios para iniciar cosas y no para dar respuestas cerradas, ¿no? Me parece que este es un camino, los diferentes temas que vamos trabajando, tanto desde el primer conversatorio, donde trabajamos temas vinculados a la producción, hoy con temas vinculados a la educación, y el próximo que haremos hacia fines de noviembre con cuestiones de políticas públicas para el trabajo autogestionado. La idea es que esto sea un puntapié para seguir fortaleciendo el vínculo, tanto desde el gobierno provincial, del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, como con el IUCOP y el conjunto del movimiento cooperativo. Hoy desde la Nación, como del gobierno provincial, creemos que el cooperativismo ocupa un lugar central, no solo en términos económicos, sino también sociales, culturales, comunitarios, educativos. En ese sentido estamos trabajando, venimos de un momento muy duro, en un contexto muy difícil, pero me parece que las muestras como hoy, donde vuelve a recuperarse el Fondo para la Educación y la promoción cooperativa, son muestras de un cambio en la política que busca justamente llevar a la concreción esas voluntades políticas, ¿no? Entonces, agradecerles a todos y a todas y a todos aquellos que hayan estado del otro lado, seguramente retomaremos ahí con la invitación de Leonor una nueva charla y nuevas acciones en conjunto. Así que muchas gracias y buenas tardes para todas, todos y todos.